Hola amigos, soy la tía Andrea, fonoaudióloga del programa de integración escolar del Colegio Educa Bio Bio, y con nuestro equipo queremos semana a semana dejarles una pequeña estrategia o alguna actividad para fomentar la comprensión lectora. En esta oportunidad yo les traigo una divertida actividad denominada las piedritas que cuentan historias. Bueno, para poder desarrollar esta actividad primero debes buscar los siguientes materiales en tu casa. Con mucha atención. Esta actividad se llama Las piedritas que cuentan historias. ¿Crees saber de qué se trata esta actividad? Veamos si tus sospechas son ciertas. Los materiales que vas a necesitar son, primero que nada, y lo más importante es que busques un cuento. Puede ser un cuento que no hayas leído nunca o uno que te guste mucho en particular. O también puede ser un texto que encuentres en tu libro escolar que a lo mejor te llame la atención. Si no tienes un cuento en tu casa o no cuentas con el libro o el texto escolar, puedes descargar un cuento que te dejé en un link en la entrada de este video. Ese cuento se llama El pollito amarillito, de la autora Olga de Dios. También vas a necesitar piedras que sean pequeñas o medianas. Las puedes encontrar en el patio de tu casa si vives en una casa o también en el jardín. Si vives en un departamento, le puedes pedir a algún adulto que cuando salga a su lugar de trabajo o cuando vaya a realizar alguna compra, pueda buscar en el camino algunas piedras que te puedan servir. Lo más importante al seleccionar algunas piedras es que tengas en consideración que deben ser lo más lisas posible y también ojalá piedras que sean de colores no muy oscuros. Pero si no encuentras con estas características, no te preocupes. Si tus piedras son más oscuras, puedes buscar o necesitar témpera blanca. La témpera blanca va a ser para que las pintes y luego tu dibujo se note, ¿no es cierto?, se vea con mayor claridad. Para pintar estas piedras también vas a requerir un pincel. O si no tienes, también lo puedes hacer con el dedo y va a quedar perfecto. Luego, cuando ya tengas las piedras pintadas de color blanco, vamos a necesitar lápices de colores. Estos pueden ser lápices de colores de madera o también de Scripto. Cualquiera de las dos opciones te sirve. Bueno amigos, como les comenté, esta actividad se llama Las piedritas que cuentan historias. ¿Pero qué historia van a contar estas piedritas? La historia que van a contar estas piedritas es la de su cuento, por eso que es muy importante que lo lean con mucha atención. Si ustedes no saben leer, le pueden pedir a un adulto que les lea en voz alta el cuento y ustedes con mucha atención deben recordar todos sus detalles. Luego de esto, deben también responder unas preguntas que les voy a dejar más adelante. Miren, les voy a contar, yo encontré este cuento en mi casa, se llama La Bella Durmiente no quiere dormir. Me parece algo conocido, parece que quizás leí este cuento anteriormente. Bueno, más adelante les voy a contar de qué se trata. Ahora ustedes vayan a leer el cuento que seleccionaron y luego respondan las preguntas que aparecen a continuación. Amigos, ahora que ya leyeron su cuento, es importante responder las siguientes preguntas antes de realizar la siguiente actividad. Primero, ¿cuál era el título del cuento que leí? ¿Quién es el personaje principal o protagonista del cuento? ¿Cómo era? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo era emocional o psicológicamente nuestro personaje? ¿Dónde se desarrolla esta historia? ¿Se desarrolla, por ejemplo, en un bosque, en una ciudad, en una laguna, en el mar? ¿Cuál fue el principal obstáculo o problema que enfrentó él o los personajes de este cuento? Tuvieron que, por ejemplo, ayudar a algún amigo, o quizá nuestro personaje principal tenía que rescatar a una bella princesa de una torre. ¿Cómo logró solucionar el obstáculo?
¿Lo hizo solo o alguien lo ayudó? Quizás tuvo que pedirle ayuda a un amigo dragón o quizás un amigo ardilla lo ayudó a solucionarlo o a encontrar la respuesta a sus preguntas. ¿Qué otros personajes aparecen en el cuento? ¿Cuál es su rol en la historia? ¿Había algún personaje que quizás quería hacerle daño a nuestro protagonista o quizás era su archienemigo? ¿O quizás había otro personaje que era su amigo y que lo ayudó? ¿Cómo termina el cuento? ¿Tiene un final feliz? ¿O nuestro amigo no logró solucionar su gran problema o dilema? Y por último, ¿cuál fue tu parte favorita del cuento? ¿Le habrías cambiado algo? Bueno amigos, ahora que logramos responder las preguntas y buscar la información más relevante del cuento que nosotros acabamos de leer, vamos a pasar a trabajar en nuestras piedritas. Como ven, las piedritas que yo encontré, algunas eran muy oscuras. Por eso las pinté como les sugerí con témpera blanca, para poder después de eso, con mis lápices de colores que tengo por acá, pintar y dibujar sobre ellas. ¿Qué es lo que vamos a dibujar en nuestras piedritas que cuentan historias? Bueno, muy buena pregunta. Lo que vamos a dibujar son aquellas cosas más relevantes que ustedes encuentran en el cuento que les permita después contar esta historia a otras personas. Por ejemplo, podemos dibujar el personaje principal de nuestro cuento, dónde se desarrolló este cuento. También podemos dibujar los personajes que habían en él, qué era lo que hacían o cómo ayudaron a nuestro protagonista del cuento o cómo este protagonista solucionó el problema que desencadenó esta historia. Así vamos a ir encontrando que cada vez vamos a necesitar a lo mejor un poquitito más de piedras para poder hacer y contar, ¿no es cierto?, un cuento completo. Y así que cualquier persona que lo escuche lo entienda. Bueno, como les conté, yo encontré este cuento. Se llamaba La Bella Durmiente no quiere dormir. Y para no dejarlos con la duda, se los voy a contar con la ayuda de mis piedritas que cuentan historia. Miren. Este cuento se trata de una princesa llamada Bella que no quería dormir. Esta princesa durmió durante 100 años, 100 años. ¿Saben por qué? Porque una malvada bruja le dio un hechizo, un tremendo maleficio, que solamente se rompió el día que llegó un encantador príncipe y la besó. Este príncipe, luego de besarla, llevó a nuestra princesa Bella a vivir a su castillo. Muy enamorados y muy felices llegaron a este castillo. Pero todavía ni siquiera había transcurrido un día cuando nuestra querida protagonista, la princesa Bella, muy triste le contó a sus amigos, los tres cerditos, el gato con botas y Pinocho, que tenía mucho miedo y que no quería dormir. ¿Saben por qué? Su mayor miedo era no volver a despertar jamás. Así que sus amigos le propusieron distintas actividades para que ella no tuviera sueño. Por ejemplo, el gato con botas le propuso a que la ayudara a limpiar y a peinar las plumas de sus sombreros. Pero después de unas horas, ya el gato con botas tenía sueño y se quedó dormido. Luego de eso, su amigo Pinocho le propuso que lo acompañara a regar todos los árboles del reino y del castillo, pero lamentablemente después de unas cuantas calles ya no podía más el pobre Pinocho y se quedó dormido. Bella volvió al castillo y los tres cerditos le propusieron cantar, hacer una entretenida fiesta para que ella no le diera sueño. Pero después de un largo rato, ya a los tres cerditos les dio mucho sueño. Nuestra querida princesa se vio muy triste y sola porque ya todos sus amigos habían quedado dormidos y ella tenía mucho miedo de volver a dormir. Cuando de repente llegó el encantador príncipe y al verla tan triste y llorando le preguntó: ¿qué es lo que pasa, Bella? ¿Por qué no quieres dormir?
y ella les explicó que su mayor miedo era no volver a despertar nunca más. Pero el príncipe le dijo: Bella, no te preocupes, recuerda que nuestro amor pudo terminar con este terrible maleficio. Nada malo te va a pasar. Y así, nuestra querida princesa Bella pudo, confiando en lo que le decía este encantador príncipe, pudo poner su cabeza en su almohadita y quedarse dormida hasta el día siguiente. Y así nuestro cuento termina. ¿Ven? Con estas entretenidas piedritas que cuentan historias, les pude contar la historia de nuestra querida Bella. Bueno amigos, después de esta entretenida actividad me despido esperando que les haya gustado y que se hayan entretenido leyendo y también comprendiendo un nuevo cuento de historia. Nos vemos la próxima semana en otra cápsula del programa de integración escolar. Nos vemos.